Que la paz de Dios sea en sus vidas hoy. Quiero que busquen conmigo Salmo 121. Salmo 121, un salmo tan maravilloso, tan conocido, y yo creo que viene a colación con el tema que se ha desarrollado en toda la escuela dominical. Salmo 121 dice la palabra de nuestro Señor: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Crisis, problemas, complicaciones, dificultades, malas noticias, pandemia, muertes, enfermedad, son palabras muy cotidianas hoy, ¿verdad que sí? Y lo que pasa es que en medio de las complicaciones de este mundo, tú y yo debemos recordar que vivimos en un mundo caído, que las consecuencias del pecado siguen ahondando en medio nuestro, que no estamos en el cielo y por ende vivimos en una tierra contaminada donde continúan hoy los problemas, donde continúan las consecuencias nefastas por causa del pecado, y a la vez vivimos en un mundo que está en cuenta regresiva a la total destrucción. No vivimos en un mundo que irá mejorando, vivimos en un mundo que está en una cuenta regresiva a la total destrucción. Y es en base a esta información que les he dado como una introducción, que he titulado la predicación de esta mañana: no olvides esto en medio de las crisis. Cuando hay crisis, a veces los cristianos tienden a olvidar cosas de parte de Dios. Cuando hay problemas, a veces como hijos de Dios, tendemos a olvidarnos de algunas verdades fundamentales de la palabra del Señor. Incluso es en medio del huracán, es en medio de la tormenta, en medio de la turbulencia más grande, donde el Hijo de Dios identifica en quién está puesta su confianza. Por eso no olvides esto en medio de la crisis, y quiero hablarte de dos cosas básicas que no podemos olvidar. El Salmo 121, como la mayoría bien conoce, habla de un posible viajero que se dirige hacia Jerusalén. Y en medio de su travesía y su largo viaje, ese viajero va a encontrarse muchos peligros que pudieran enfrentar las dos grandes ideas que él no debería olvidar. Recordemos que muchas de las personas en la antigüedad, ¿verdad?, en los tiempos bíblicos, ellos estaban lejos de Jerusalén, pero en ciertas fechas del año, específicamente en 3 temporadas del año, ellos iban a hacer un largo caminar, un peregrinaje para llegar a Jerusalén y allí celebrar las fiestas de su Dios. Por eso, hermanos, yo creo que hay cosas que son básicas que tú y yo no debemos olvidar en medio de un problema. Quizás hoy estás pasando una situación bien difícil. Quizás hoy estás enfrentando el problema más grande de tu vida. Quizás hoy estás atravesando por cosas que nunca pensaste que llegarían a ti. Quizás eres tú o quizás es un familiar. Pero es en medio de la crisis que no debemos olvidar, en primer lugar, que Jehová es nuestro socorro. Mire cómo dice los versos 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Una pregunta natural en medio de la desesperación es: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Los montes siempre han sido en las Escrituras un lugar de grandes acontecimientos. Cuando usted ve en la historia, es en los montes, donde impíos y desobedientes sentenciaron su vida adorando a los ídolos. Pero por otra parte, es en los montes donde hombres de Dios hicieron sacrificios al Señor de una vida devota en fe. Es en los montes cuando hay huracanes o cuando hay posibles inundaciones. Es en los montes donde hay más seguridad. Ahora, cuando el salmista decía: yo alzaré mis ojos a los montes, un lugar que para algunos es los lugares altos, lugar de adoración falsa, un lugar que para otros en los tiempos de tempestad es lugar de bonanza, es lugar de paz, y un lugar para otros donde miran y en medio de la crisis dicen: ¿de dónde vendrá mi socorro? En alguna
En algunas ocasiones nosotros nos hacemos esas preguntas. Si usted es sincero, hay momentos de nuestras vidas donde nos preguntamos, Señor, ¿de dónde viene mi socorro? Usted puede llevar muchos años en la iglesia, usted puede llevar muchos años conociendo al Señor, pero hay momentos de nuestras vidas donde las pruebas nos hacen preguntarnos, aunque sabemos la respuesta, nos hacen preguntarnos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Hay veces donde miramos a nuestro alrededor y lo que más vemos es desesperación. Y es justo en medio de la desesperación que nosotros podemos entender lo que entendía el salmista cuando iba en su peregrinar hacia Jerusalén, según la mayoría creen sobre este salmo. Recordemos que Jerusalén estaba rodeada, ¿verdad?, de montes y ella misma estaba sobre un gran cimiento. Dice Salmo 87:1, su cimiento está en el monte santo. Y el Salmo 125:2, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Cuando vemos la idea de esos montes, el peregrino que estaba buscando Jerusalén, él miraba los montes y los montes era señal de que se estaba acercando a su destino. Pero cuando nosotros hoy en la vida miramos los problemas y miramos las cosas que nos rodean, decimos, Señor, ¿de dónde viene el socorro? Ay de aquel hombre que solamente espera su socorro y solamente espera su salvación de los hombres. Porque el hombre que solamente confía en el hombre, dice la palabra del Señor, que es maldito. Porque el hombre en la mayoría de las ocasiones traiciona. El hombre en la mayoría de las ocasiones, ¿verdad?, niega las verdades de Dios. Y es en medio de este problema donde nosotros encontramos la respuesta a sea cual sea nuestra necesidad. Puedes estar pasando hoy por tu peor tormenta, pero hay una respuesta de parte de Dios que no debes olvidar. ¿De dónde viene tu socorro cuando tu hijo está en el hospital? ¿De dónde viene tu socorro cuando llegó una enfermedad? ¿De dónde viene tu socorro cuando tu matrimonio está en crisis? ¿De dónde viene nuestro socorro cuando esta pandemia sigue atacando y sigue haciendo tantas y tantas cosas? El mismo salmista respondió a esta pregunta de toda la vida. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aún sabiendo el salmista que los montes es un lugar de paz y seguridad, él dice, mi socorro no viene de la creación de Dios. Mi socorro viene del Creador de los cielos y la tierra. Qué bueno, hermanos, que nosotros podemos entender cuando estamos en medio de una crisis, que no es en nosotros donde debemos buscar la salida. No es en nosotros donde debemos poner la mirada. No es en el hombre, o no es en la ciencia sencillamente, o no es en la medicina, o no es en un gobierno, o no es en un sistema de pensamiento. La salvación viene de Jehová de los ejércitos. ¿Alguien puede decir amén? Dice, mi socorro, ese socorro que tú y yo necesitamos día a día, ese socorro que necesita nuestra alma todos los días cuando nos levantamos, aun cuando a veces no estamos en crisis comprometedoras. Y me parece que esas crisis comprometedoras sería cuando hay alguien en la familia al borde de la muerte, o cuando es una crisis que puede traer grandes daños a nuestro hogar. En el día a día necesitamos el socorro de Jehová. Por eso es que en medio de la crisis que nosotros enfrentamos todos los días, incluso una mayor crisis que nos rodea en cuanto a la necesidad que tiene la humanidad de Dios, nosotros podemos decir, hay una cosa que no voy a olvidar en medio de la crisis, que Jehová es mi socorro. Hermano, no olvides quién es el que te socorre. No olvides quién es el que está contigo. No olvides quién fue el que te llamó. No olvides quién es el que te protege. No olvides quién es tu ayudador. Cuando la palabra del Señor nos habla de confiar en el Señor, cuando la palabra del Señor nos habla de estar firmes en Él, por algo es. Porque usted puede pasar 100 problemas y ver la mano de Dios en los 100 problemas, pero al 101 problema, el mundo se te vuelve a venir abajo. Usted no se ha dado cuenta que el Señor, lo que Él prometió, Él lo hará. Lo que Él dice, Él lo cumplirá. Aunque a veces parece que nada tiene sentido. Aunque a veces
Cuando abro el refrigerador y veo que ya no hay comida, cuando abro la billetera y veo que eso ya es por gusto, es una redundancia, y cuando veo que la escasez o la necesidad comienza a acrecentar en medio de la crisis financiera, pero en medio de una crisis familiar, en medio de una crisis nacional, en medio de cualquiera que sea la crisis, no olvidemos que Jehová es nuestro socorro. Eso no son palabras bonitas, eso son las palabras del mismo Dios. Y si Dios lo ha dicho, que Él es quien nos socorre, entonces Dios lo hace. Y la segunda gran verdad que encontramos en el Salmo, que nosotros no debemos olvidar en medio de la crisis, es que Jehová es nuestro guardador. ¿Alguien dice amén a eso? Dice verso del 3 al 8, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. La segunda gran verdad que no debemos olvidar en medio de la crisis es que Jehová es nuestro guardador. Y fíjense cómo el salmista decía, no dará tu pie al resbaladero. Y la idea del resbaladero es que cuando alguien iba hacia Jerusalén, tenía que pasar por lugares que eran bien estrechos, y por esos lugares podían haber despeñaderos o podían haber grandes acantilados. Y justo en ese lugar donde resbalar te costaba la vida, el salmista decía, el Señor no va a permitir que mi pie resbale y que yo muera. Hermano, ¿no te has dado cuenta que si hoy estás aquí, estás escuchando esta palabra, es porque el Señor no ha permitido que tu pie resbale y te quedes postrado para muerte? Cuando nosotros vemos lo que el salmista decía, él no solo decía que Jehová le cuidaría en los lugares peligrosos, dice, ni se dormirá el que te guarda. Todo hebreo sabe que un vigía o el vigilia, aquel que cuida la noche, aquel que cuida los muros de la ciudad, una de las cosas que nunca debería hacer es dormirse en la guardia. Porque si se dormía en la guardia, era en la noche y en la mayoría de las veces en el lugar en el momento que la gente menos lo esperaba, que venían los enemigos a atacar. Y el salmista sabía que en su recorrer, en su peregrinar, en su caminar diario hacia su objetivo, él sabía que en medio de todo eso había un guarda, había un centinela, había alguien que le estaba guardando, y no era un hombre que se podía dormir o no era cualquier humano que podía fallar. Él decía, Él no se dormirá el que te guarda. Aquí dice, no se adormecerá. A veces uno no sabe qué es peor. Mire, qué difícil es luchar contra el sueño. Qué difícil es luchar contra el sueño. Incluso algunos ahora mismo pueden estar luchando contra el sueño. Y es como que, miren, eso es desesperante. Pero si difícil es luchar contra el sueño, difícil es en realidad tú saber que estás luchando contra el sueño y no dormir. ¿Por qué razón? Hay personas que les gusta pasar trabajo. Hay personas que se sientan frente al televisor y como que empiezan ya. Y no es que ellos luchan contra el sueño, es que a ellos les gusta dormir frente al televisor. Y son esas personas que después terminan con un dolor en la cervical. Y dicen, oye, ¿qué me habrá dado? Oye, pero ¿qué me habrá pasado? Son personas que pueden estar 2 horas así, increíblemente, tremenda cervical. Pero fíjense cómo el salmista decía, el que me cuida a mí no se va a dormir ni se va a adormecer. Cuando te duermes, el centinela cuando se duerme no puede ver al enemigo. Pero cuando el centinela está adormecido, lo ve menos. Porque al final no está ni dormido ni despierto, está entre las dos luces. Y es en medio de esa situación donde el salmista estaba diciendo, el que cuida mi familia, el que cuida mi vida, el que cuida mi hogar, el que cuida, ¿verdad?, a sus hijos, no se va a dormir. Hermano, qué bueno saber que nuestro Dios, aquel que nos protege, aquel que nos guarda, vigila sobre nosotros todos los días, las 24 horas, los 365 días al año, todos los días de la semana, todo el tiempo. Y ese es el Dios que nos cuida. Y es el Dios que nos guarda. Pero fíjense cómo sigue diciendo más adelante, Jehová, ¿verdad?, el que te cuida, dice, no se dormirá ni se adormecerá.
Pero dice más adelante en el versículo 6, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Una de las cosas increíbles que el salmista dice en este salmo es cuando él está expresando que Jehová es el Dios de Israel. Fíjense cómo decía en el versículo 4, Él es el que guarda a Israel. ¿Por qué él menciona específicamente Israel? Rápidamente te puedo decir que usted recuerda a Israel, era aquel Jacob, aquel nombre que significaba Jacob, usurpador o engañador, que peleó con Dios en aquel lugar, ¿verdad?, majestuoso. Y el ángel le dijo, déjame porque raya el alba. Y él le dijo, no te dejaré si no me bendices. Y el ángel le bendijo, pero también le dejó un recuerdo. Tocó en la coyuntura de su muslo y Jacob cogió por toda su vida, recordando cada día ahora de quién o en quién estaba su dependencia. Israel fue el portador de la promesa de un Mesías que traería salvación. Pero la iglesia es la continuadora de esa promesa. Por eso cuando decimos Israel, su pueblo, usted y yo como gentiles estamos en esa promesa de que hoy somos un pueblo, de que ambos, ¿verdad?, de que de judíos y gentiles el Señor hizo un solo pueblo. Y fíjense lo que decía el salmista, no se dormirá el que guarda a Israel. En otras palabras, entendemos hoy que nuestro Dios, el que guarda la iglesia, no duerme. El que guarda la iglesia no descansa en nuestro cuidado y a nuestro favor. Hermano, qué bueno saber eso cuando estamos en el momento más difícil. Pero mejor que saber eso es vivir esa verdad, que Jehová es nuestro guardador, incluso en el momento más problemático de nuestra vida. Él decía, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche, dando la expresión de cómo es el Señor el que nos va a guardar de día y de noche. Cómo es el Señor el que nos va a guardar en todo momento. En los días buenos Él estará ahí, pero en los días difíciles Él continuará ahí. En los días de sanidad el Señor está ahí, pero en los días de enfermedad el Señor continúa ahí obrando en ti y en mí. ¿Alguien puede decir amén a eso? No importa lo que podamos pasar hoy, o no importa cuán grande sea la desesperación, esto es una palabra real de Dios que Él nos guarda. ¿Alguien dice amén? Así que no podemos olvidar que Jehová es nuestro guardador. Jehová es el que nos cuida. Jehová es el que nos guarda de todo mal. Aun cuando hay enemigos espirituales y enemigos humanos en ocasiones que quieren vernos caer, que quieren destruirnos, que quieren, ¿verdad?, hacernos retroceder. Jehová es el que pelea por su iglesia. Jehová es el que pelea por nosotros. Iglesia, puede ser que en estos días algunos nos hemos sentido un poco turbados con la escasez que hay. Puede ser que en estos días, donde un pomo de aceite ha hecho personas sacar machetes. Puede ser en estos días, donde una java de pollo hay personas que se meten y mienten y al final no la quieren ni para ellos, la quieren para revenderla. En medio de esa escasez, en medio de esa maldad que se desborda en el corazón humano, tú y yo podemos entender que Jehová es quien nos guarda. Tú y yo podemos entender que Jehová es el que guarda a mi familia. Tú y yo podemos entender que Jehová es el que protege mi casa. Por eso, en medio de toda crisis, en medio de todo problema, nunca olvidemos que Jehová es nuestro socorro y que Jehová es nuestro guardador. Pero eso donde tenemos que vivirlo no es ahora aquí. Aquí lo estamos recordando, lo estamos aprendiendo o lo estamos interiorizando. Es cuando salimos del templo hacia afuera. Es cuando salimos y regresamos al hogar. Es cuando vamos al trabajo. Es cuando vamos al mercado. Es cuando vamos a cualquier otro lugar. A donde quiera que estemos, recordemos que en medio de la crisis, Jehová es tu guardador y tu ayudador. Jehová es tu socorro. Jehová es tu protector. ¿Alguien puede decir amén a eso? Estemos pasando lo que pasemos hoy, no olvidemos quién es nuestro Dios. No olvidemos quién fue el que nos rescató del pecado. No olvidemos quién es nuestro Dios. Quisiera hacer una oración con usted.
Amante Dios, te doy gracias porque me amas. Gracias porque me perdonas. Gracias porque me haces tu hijo. Gracias, Señor, porque en medio de la crisis, tú has sido, Dios, nuestro socorro. Tú has sido, Señor, nuestro guardador. Tú no nos has faltado en medio de la necesidad, en medio de la escasez, en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la muerte. Tú sigues siendo nuestro Dios. Lo prometiste y lo harás. Lo dijiste, Señor, y lo cumplirás, que estarías con nosotros. Como el salmista, nosotros también nos hemos hecho la pregunta, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Y al igual que el salmista, también nosotros nos hemos dado la misma respuesta. El socorro de mi vida, el socorro de mi familia, el socorro de tu iglesia, viene de ti, Señor. Por eso te honramos y por eso te bendecimos. Te damos gracias, te alabamos y te exaltamos, porque tú, Jehová, eres nuestro guardador. Porque tú, Jehová, eres nuestro socorro. No permitas que olvidemos estas grandes verdades de tu palabra. Y al igual que el salmista, que su destino era llegar a Jerusalén en ese Salmo 121, nuestro destino, Señor, es llegar a las mansiones celestiales, las cuales tú preparaste para nosotros. Mientras en este peregrinar, en este recorrer por este mundo caído y perverso, guíanos cada día, protégenos cada día, socórrenos cada día, guárdanos cada día, Señor, porque hacia ti vamos, pero contigo también vamos. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, te bendecimos y tu iglesia te dice amén y amén. Que el Señor le bendiga.